Hola, un cordial saludo en este jueves 11 de julio. Ya va avanzando el verano y damos gracias a Dios porque también avanza su misericordia con nosotros. En esta primera reflexión quisiera hoy pensar en el Salmo 48 y versículo 12. Dice: Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Desde luego es un versículo que quizás nos puede pasar y parecer un tanto desapercibido, pero que creo que nos motiva a la oración. Andad alrededor de Sión y rodeadla. En primer lugar, ese andad alrededor de Sión nos habla de un compromiso con Sión. Y hoy en día nos habla de un compromiso con nuestra iglesia local. Dios no espera que seamos turistas espirituales, sino que Dios espera que seamos cristianos responsables con nuestra iglesia local. Cuando alguien me dice que es cristiano, pero que no está en ninguna iglesia local, francamente dudo, y la Biblia me da pie para ello, dudo de su cristianismo. Porque si algo tienen los hijos de Dios es que reconocen la evidencia, la realidad y la facultad de ser una familia. Los apóstoles Pablo, Pedro, Juan escribían a iglesias locales, de acuerdo que hicieron epístolas universales. Pero la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios con nuestra iglesia local, andad alrededor de Sión, es una evidencia, y es una evidencia de nuestro compromiso con el Señor. Quien no está comprometido, quien no está identificado con su iglesia local, realmente, como dice Primera de Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano? La iglesia local es un conjunto de pecadores con cientos de defectos, pero que amamos a Dios. Cuando alguien a veces me dice: yo no voy a la iglesia porque allí son todos muy pecadores, o porque yo soy muy pecador, siempre les digo: ven, porque ahí hay sitio para ti. Desde luego, si la iglesia local me admite a mí, admite a cualquier pecador, porque este que os habla es un pecador que necesita tremendamente, desesperadamente, la gracia de Dios. Andad alrededor de Sión. Vamos a tener un tiempo de oración dentro de unos instantes. Hoy vamos a interceder por una serie de situaciones, algunas desagradables. Pero ¿cómo podemos interceder si no nos identificamos con nuestra iglesia local? Dice: y rodeadla. Me encanta saludar a las personas, pero a aquellas personas a las que les tengo un afecto, las rodeo con un abrazo. Algunos conoceréis que muchas veces digo: yo no quiero que me des la mano, quiero un abrazo tuyo. Porque creo que eso es lo que Dios hace conmigo, a pesar de ser como soy. Dios me da un abrazo cuando necesito de su presencia. Dios me da un abrazo cuando yo me identifico con mi iglesia local, cuando yo soy obediente, aún con mis cientos de faltas, porque las tengo. Dios me da un abrazo. Rodeadla. Es decir, defendedla. Y ahora veremos la segunda parte, contad sus torres. Pero cuando habla de rodear, significa eso: tener afecto, procurar el bien. Muchas veces los salmos nos hablan procurar el bien de Jerusalén. Es decir, hacer lo que diríamos hoy en día equipo, hacer piña. Mi hermano, mi hermana, si estás identificado con tu iglesia, la rodeas. Y desde luego que muchas iglesias locales, no sé si decir en todas, supongo que sí, Dios sabe, cada iglesia se predica la palabra. Pero Dios me puso en una iglesia local, Dios me puso en una Sión terrenal para rodearla con mi presencia, con mi afecto, con mis ofrendas, con mis diezmos, en definitiva, con mi compromiso.
Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Confieso que muchas veces he leído este versículo y creo que es la primera vez que comparto una reflexión, que comparto una meditación sobre este texto. Contad sus torres. ¿Acaso no conocían los judíos, acaso no conocían los sionitas las torres de Jerusalén, las torres de Sión? ¿Y por qué nos dice el salmista contad sus torres? Porque creo que nos recuerda algo importante, que es conocer a nuestros hermanos, reconocer sus torres, reconocer sus dones. Porque las torres eran símbolo de defensa. Qué bendición que Dios pone hermanos en nuestra iglesia para que con sus dones nos podamos defender de los ataques del enemigo. Qué bendición es reconocer que hay hermanos como tú, como yo, con nuestras faltas, nuestras limitaciones, nuestros defectos, pero que el Señor pone torres para que en ellos podamos apoyarnos. Yo quiero dar gracias hoy a Dios por las torres que hay en nuestra iglesia local, y no cito nombres, porque cada uno de mis hermanos para mí es una torre de defensa, sus dones, sus palabras. Y yo pienso, ¿hasta qué punto yo puedo ser una torre de bendición para mis hermanos? En este tiempo de oración que vamos a tener en un momento en el cual vamos a interceder, como digo, por una serie de temas, creo que es bendición y es una gratitud, una oportunidad de gratitud al Señor, de gracias por aquellos que son torres, hermanos que interceden, hermanos que se preocupan, hermanos que no condenan, hermanos que sirven a Dios a través de nosotros. Y ojalá tú y yo podamos ser alguien que sirve a Dios a través de los demás. Dios nos llama a servir unos a otros, no a servirnos unos de otros. En definitiva, y con esto concluyo, hoy es tiempo de andar juntos, de andar alrededor de Sión. Hoy es tiempo de interceder delante de Dios. Bien, y después de este tiempo de oración, tiempo en el cual hemos intercedido por diversas situaciones, por aquellos que no creen, por aquellos que sufren malos tratos, etcétera, etcétera, llegamos al tiempo de meditación de la palabra, si bien ya tuvimos un poquito antes de este momento. Si hay un salmo que todo el mundo conoce, o por lo menos de oídas, seguro que es el Salmo 23. Se dice que el Salmo 23 es el Salmo de las películas. Sale en muchas películas. También se dice que el Salmo 23 es el Salmo de los entierros. Pero el Salmo 23 no es una película, no es una ficción.
ni es para muertos. El Salmo 23 es para vivos como tú y como yo. Quisiera leer hoy el primer versículo del Salmo 23 en definitiva. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Quisiera pensar hoy con vosotros, con cada uno de los que nos siguen en este canal, en este vídeo, quisiera pensar en tres cosas que nos recuerda este salmo. En primer lugar, este salmo nos recuerda que, valga la expresión, recordar es revivir. Como decía, seguro que más de una vez has escuchado este pasaje. Seguro que más de una vez has oído o leído este versículo. Ahora bien, recordar u oír muchas veces una cosa no significa, que pierda valor. Ante una puesta de sol, y más en esta querida tierra gallega, nos extasiamos. Ver una puesta de sol, por ejemplo, en el Cabo Fisterra, en el Cabo de Finisterre, es uno de los mayores espectáculos que puede haber. Y lo ves una vez, 2, 5, 10, y no por eso deja de tener valor. Quizá tú te cansas, pero no por eso deja de tener valor. Escuchar una obra como el Mesías de Händel, otra vez, quizá ya sepas cómo va, quizá te repite, pero no por eso deja de tener belleza. Comer, ya sé que es un plato muy español, la tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla lo dejo a criterio de cada uno, pero cada vez tiene un sabor diferente. Aunque lo haga mi madre, nuestra madre, la madre de cada uno, que seguro que hace la mejor tortilla, pero cada vez tiene un sabor diferente. Y a veces no distingues mucho de una de otra vez, pero eso no significa que no te alimente. Cuando leo el Salmo 23, aunque lo sé de memoria, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no por eso deja de tener valor. Cada vez que leemos un pasaje de la Escritura, un pasaje de la Biblia, saboreamos de nuevo ese pasaje, pero sobre todo ese pasaje nos alimenta. Porque, como digo, recordar es revivir, es volver a vivir. Recordar hoy que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, es revivir momentos que he visto la misericordia de Dios. Quizá en momentos de enfermedad, lo cual no significa haberlo pasado bien, pero he visto cómo el Señor me pastoreaba. Recuerdo hace unos años, en diciembre de 2018, que fui por un tema de urgencias al hospital y eché 25 días. Y qué 25 días más hermosos, pudiendo disfrutar de la presencia, de la compañía de Dios. Y eso que hubo momentos pero que muy difíciles. Momentos de gritar, de dolor. Pero qué bendición es que nada me faltó porque el Señor estuvo conmigo. ¿Quién no ha vivido quizá momentos de soledad? Porque te han dejado, porque te ves obligado quizá por la emigración, por lo que sea. Pero qué bendición es poder decir, el Señor está conmigo. Nada me falta. ¿Quién no ha vivido momentos de indecisiones, momentos de incertidumbre? Pero qué bendición es saber que el Señor estuvo conmigo. Y no revivo ese mal momento, revivo la misericordia de Dios. Y cuando recuerdo que el Señor es mi pastor, estoy reviviendo la misericordia de Dios. Quizá has vivido momentos, o hemos vivido, porque también nos ha tocado a todos, en los cuales hemos sido víctimas de la decisión de otros. Quizá en el trabajo, quizá un desamor, lo que tú quieras. Pero el Señor ha estado con nosotros. Y lo importante no es la experiencia mala que hemos pasado, sino la experiencia que Dios ha usado
para bendecirnos. Hoy recordamos esos malos momentos y revivimos que Dios estuvo con nosotros. Por eso, como hemos tenido hace un instante, hoy es momento de interceder. Hoy es momento de interceder por los que sufren y no tienen esa misma experiencia, esa misma realidad. Recordar es revivir. Recordar es gozarnos. Es gozarnos en que Dios ha sido fiel. A pesar de nuestras infidelidades, porque seguro que más de una vez hemos sido infieles, seguro que más de una vez hemos sido infieles a Dios, seguro que más de una vez hemos pecado. Y el pecado es infidelidad a Dios. Dios ha sido fiel y nos gozamos en Él porque hemos salido adelante y ahora somos diferentes a lo que antes éramos. Los cambios más importantes en mi vida los he experimentado en momentos de dificultad. Job decía, Dios me probará y saldré como el oro. Recordar es gozarnos, como digo. Y cuando nos gozamos, entonces somos agradecidos a Dios. El gozo sin la gratitud, ¿sabes lo que es? Egoísmo. Un corazón gozoso es un corazón agradecido a Dios. Un corazón egoísta es un corazón triste. Es un corazón amargado. Es un corazón atribulado. Es un corazón ansioso. Es un corazón atribulado, desesperado. Es un corazón que tiene muy mal humor. Porque un corazón agradecido se siente en deuda con Dios. Un corazón egoísta siente que los demás tienen, incluso Dios, deudas con él. Qué bendiciones en este jueves 11 de julio recordar que porque el Señor es nuestro pastor, nada, absolutamente nada nos falta. Y en tercer lugar, recordamos y revivimos, recordamos y nos gozamos, recordamos y afianzamos nuestra fe para el futuro. Dios ha sido nuestro pastor en el pasado. Conocí al Señor cuando conocí y acepté a Jesucristo como mi Salvador cuando yo tenía 6 años. Hoy han pasado unos cuantos más. Y puedo dar gracias a Él porque Él ha sido mi pastor en el pasado. Hoy puedo dar gracias a Dios porque Él es mi pastor en este tiempo presente. Pero recordar todo eso me lleva a dar gracias a Dios porque Él va a seguir siendo mi pastor en el futuro, pase lo que pase. La misericordia de Dios no termina. Es más, la misericordia de Dios no es vieja. La misericordia de Dios se renueva cada jornada. La misericordia de Dios no tiene fin. Dios nos guiará en esta vida mientras vivimos. Y cuando digo que no tiene fin, es porque Dios nos guiará incluso más allá de la muerte. Recordamos el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará incluso más allá de la muerte, decía el salmista David. Recordar cuando estamos pasándolo mal, lo que Dios hizo con nosotros en el pasado, nos lleva no solamente a la gratitud, sino a descansar en Él para el futuro. Cuando mi padre vivía, yo sabía las fuerzas de mi padre desde niño y pude descansar en sus fuerzas hasta que el Señor se lo llevó.
¿Por qué? Porque le conocía. Hoy tú y yo podemos descansar en Dios, porque sabemos cómo ha sido el pasado. Y Dios no envejece ni enferma. Dios está cada día, valga la expresión, más sano, más vivo. Recordar es afianzar nuestra fe, renovando hoy nuestro compromiso con Él. ¿Cómo renuevo mi compromiso con Él? Pidiéndole fuerzas para los tiempos malos y para los tiempos buenos. Porque si algo he aprendido con los años, entre otras muchas cosas, es que los tiempos buenos son muy peligrosos. Son muy peligrosos para mi fe. ¿Sabes por qué? Porque me creo fuerte. Y entonces no busco a Dios. No le busco con la misma intensidad que en los malos tiempos. Así decía Lemuel: Señor, no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. Quizá tú y yo pediríamos: Señor, no me des pobreza, pero riqueza. Os animo a leer en el libro de Proverbios este texto. Renuevo mi compromiso con el Señor, no solamente orando, sino teniendo tiempo especial de oración con Él. Teniendo un tiempo único, un tiempo, valga la expresión, apartado para orar con Él. Renuevo mi compromiso con el Señor escudriñando, meditando, avanzando en su palabra. Es decir, no fiándome de lo que sé o lo que conozco, sino descubriendo cada día más al Señor. Hace algunos años un querido pastor me decía que el amor es descubrir algo nuevo en la otra persona, aunque sea una arruguita. El amor a Dios es descubrir algo nuevo en Él, aunque sea un texto como el Salmo 23.1. En definitiva, qué pedazo de bendición es poder hoy decir: el Señor es mi pastor. Nada, absolutamente nada, me faltará.